Mujer roba 125 millones a JP Morgan, el mayor fraude en su historia, que ellos no cometieron. Luego de las andanzas de Anna Sorokin, parecía imposible que una treintañera volviera a dejar en ridículo a Wall Street, más aún después de la caída de Elizabeth Holmes y su elaborada estafa llamada Theranos. Pero pocas semanas atrás, justo en diciembre de 2022, el banco más grande de Estados Unidos declaró que había sido estafado. Sí, ese mes, JP Morgan demandó a la dueña y directora ejecutiva de Frank, una fintech educativa que había comprado por $175 millones en septiembre del año 2021 para gestionar créditos universitarios. La carnada de Frank para hacer que JP Morgan mordiera el anzuelo era doble. En primer lugar, los casi 5 millones de usuarios que decía tener, y que en realidad no pasaban tal vez de 300,000. Y en segundo lugar, los encantos en todo sentido de su fundadora. Lo finges hasta que lo logras. Es su filosofía y práctica para los negocios. ¿Quieres conocer a la última treintañera en burlarse de Wall Street? Te la presentaremos en este video. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Es probable que pienses que quien roba a un banco en realidad no comete un delito, y tendrías mucha razón, sobre todo si ese banco es uno de los más corruptos del mundo. El caso de JP Morgan es emblemático. Su historial de malas prácticas y robos es delirante. Casi al mismo tiempo que reveló el fraude de Frank en su contra, JP Morgan fue demandado por el fabricante de lentes Ray-Ban, quien lo culpa de ser cómplice en el robo de casi $300 millones de sus cuentas en 2019. Pero hay más. En mayo de 2020, el banco debió pagar $920 millones en un acuerdo para que se archivaran acusaciones por haber manipulado el mercado de metales y de bonos del tesoro durante años. Apenas 2 meses después, una filial debió pagar una multa de $250 millones por no tener controles internos suficientes, pero el catálogo de fraudes cometidos por el banco va más atrás en el tiempo. Hace una década, el banco perdió $5,000 millones en gastos legales, por haber manejado mal operaciones con derivados que terminaron en $6,200 millones, esfumados en el escándalo conocido como Ballena de Londres. Sin embargo, la estafa de Frank tiene mucho de justicia poética, si consideramos otro fraude que JP Morgan ayudó a cometer. JP Morgan ayudó a Madoff a hacer su fraude de $65,000 millones, por lo cual fue multado por $2.6 mil millones. En el esquema Ponzi de Madoff, JP Morgan se comportó de forma dual. Por una parte, su oficina de Londres informó a las autoridades sobre los rendimientos de Madoff que, por su cuantía, solo podían tener una fuente ilegal. Pero al mismo tiempo, el banco no dijo una sola palabra a los reguladores estadounidenses, incumpliendo deliberadamente con la diligencia debida. Y no podía alegar desconocimiento, porque JP Morgan fue por 20 años el banco principal, a través del cual Madoff movilizó el dinero que estafó a sus ricos e incautos clientes. Cuando Madoff Securities colapsó en 2008, tenía más de 4,000 clientes que habían invertido $65,000 millones, pero solo tenía 300 millones en activos. Como resultado de su participación en el fraude, el banco debió pagar en 2014 más de $2,000 millones al Departamento de Justicia y al regulador estadounidense por haber violado la ley de secreto bancario que lo obligaba a informar de la sospecha de actividades ilícitas de sus clientes. En su momento, esa fue la pena más grande impuesta a un banco por romper la ley, dinero que sería distribuido entre las víctimas de Madoff. Aparentemente, JP Morgan sabía todos los trucos para estafar, pero terminó siendo estafado con la mayor cantidad en su historia de fraudes. Veamos cómo. Mujer roba 175 millones a JP Morgan, el mayor fraude en su historia. La mente tras el fraude de Frank es Charlie Javis, una simpática chica hoy de 30 años, que el día de la compra por JP Morgan escribió en LinkedIn: "No todos los días una emprendedora tiene un nuevo comienzo de cuento de hadas. No termina". Y es que con la absorción de Frank, ella se convirtió en gerente del banco. Para lograrlo, Javis construyó una imagen de adolescente prodigio, egresada de una universidad de Ivy League y experta en emprendimiento social. Javis fue privilegiada desde pequeña. Creció montando a caballo en Westchester, Nueva York, para luego ir a la escuela francoamericana de la Gran Manzana. Siempre, según ella, en la frontera entre Tailandia y Myanmar,
donde pasó un verano trabajando como voluntaria durante unas vacaciones de su secundaria. Fue donde comenzó su preocupación por el emprendimiento social. De acuerdo con su historia, ese trabajo la llevó a crear Power Up en 2011, durante su primer año en la universidad, una organización de microfinanzas con el objeto de ayudar a reducir la pobreza en los jóvenes a través de los negocios. El crecimiento de Power Up, según la fantasía de Javis, fue meteórico. 50 escuelas se unían cada mes o mes y medio, aunque lo cierto es que el sitio de web de Power Up existe desde el año 2009, cuando Charlie aún estaba en la secundaria. Pero el relato detrás de lo que sería Frank es que la misma Javis necesitó ayuda económica durante sus estudios de finanzas y derecho en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, momento en el cual se enfrentó a las formas difíciles de llenar incluso para su padre, Didier, quien había trabajado en Wall Street por años. Cuando explotó el escándalo, la familia, que incluye a su madre Natalie y a un hermano, se negó a responder preguntas sobre cómo había calificado Javis para recibir préstamos estudiantiles si su entorno era privilegiado. Por su parte, la universidad confirmó los títulos que obtuvo, pero no revela información sobre el financiamiento que recibe un estudiante. Charlie habría creado Frank para ayudar a otros jóvenes en su supuesta misma situación. Aunque te hablaremos detalladamente sobre Frank más adelante, aquí podemos adelantar que mientras experimentaba problemas legales, casi desde el inicio, Javis no dejaba de aparecer en los medios como una maravilla en la gestión de créditos educativos. Los premios que recibió demuestran cómo había conseguido embaucar a los que se suponía eran analistas curtidos. Así, por ejemplo, en 2019, Forbes la incluyó en su lista 30 Under 30. Luego, Crain's New York Business la incluyó en su propia lista 40 Under 40. El patrón es el mismo de otros fraudes recientes. Wall Street sucumbe ante una mujer joven, educada y agresiva, que además proviene del mismo círculo de inversionistas y analistas. El arte de vender es muy parecido al arte de estafar. Para acceder a los inversionistas, Javis solo usó las mismas técnicas que todo vendedor usa. Exageró las bondades de lo que vendía. En algunas de las reuniones preparatorias con ellos, de nuevo según Forbes, Javis hablaba de miles de usuarios registrados, cuando en realidad ni siquiera existía el servicio. Cuando sus colaboradores la enfrentaron por mentir, los despidió diciéndoles: «Estos viejos no entienden, así es como funciona, lo finges hasta que lo logras». Charlie Davis vendía humo. Ahora bien, ¿qué era lo que supuestamente hacía Frank por los universitarios que buscan créditos? Oficialmente, la startup se vendía como intermediaria entre las universidades y los estudiantes en la gestión de ayudas financieras y créditos. El núcleo del negocio de Frank era replicar el puntaje de crédito FICO, pero para estudiantes universitarios, lo que luego se complementaba con asesoría para hacer las solicitudes que en realidad son gratuitas. Por ese servicio cobraba una tasa. Pero la verdad es que todo apunta a que no hacía nada de lo que prometía. Para empezar, Frank no trabajaba directamente con las universidades. Lo que resulta asombroso es que un perfil de New York Times muestra que poco después de fundada, la Federal Trade Commission le envió a Frank una advertencia que explicaba que como para ahorrar tiempo llenaba de forma incompleta las solicitudes, las peticiones eran rechazadas. Lo que sí hacía Frank era ofrecer adelantos de efectivo sobre las ayudas que gestionaba y que los estudiantes debían devolver incluso si esas ayudas nunca se concretaban. Aunque Frank no cobraba intereses sobre los adelantos de efectivo, sí cobraba una tasa mensual de $19,90 para poder acceder a ellos, aparte de lo que cobraba por gestionar la solicitud de ayudas financieras. Otra manera de drenar dinero de los estudiantes universitarios era cobrar por las apelaciones, cuando les negaban las ayudas y créditos. En este caso, era un solo pago de $145.95. Los funcionarios encontraron que también para ahorrar tiempo, Frank apelaba de forma incompleta, dañando las posibilidades de los estudiantes de que sus rechazos fueran revisados. Pero hay más. Frank apostó fuertemente a obtener ingresos a través de la venta de cursos universitarios en línea de universidades acreditadas. Por uno de ellos, llamado Superhéroes, An American Fantasy, Frank cobraba $700. El truco estaba en que Frank no tenía permiso para ofertar los cursos. Las universidades cuyos cursos vendía ni siquiera sabían que Frank existía y, por supuesto, no recibían $1 de lo que cobraba. Obviamente, en la era de la minería de datos, es muy probable que Frank también obtuviese dinero vendiendo los datos de los estudiantes afiliados. Lo loco de todo esto es que estas andanzas se conocían antes de que JP Morgan la comprase, banco que además pudo hacer verificaciones al momento de la compra, que sí hicieron investigadores independientes. Uno de ellos averiguó que en el momento de la compra, Frank
solo tenía 67,000 visitantes mensuales únicos en su sitio web. Con un tráfico tan modesto, ¿cómo podría tener 5 millones de usuarios? JP Morgan se enamoró de Charlie Davis. El banco no solo compró la startup, sino que planeó pagarle $20 millones adicionales a Charlie para que se mantuviese a bordo por un periodo más o menos largo luego de la compra. La idea era hacer que fuese la misma Davis la que convenciera a los casi 5 millones de supuestos usuarios de que ahora hiciera negocios con JP Morgan, pagando lo que el banco quisiera cobrarles. Y es que en el fondo, al comprar Frank, lo que hizo JP Morgan fue comprar los datos y el acceso de los 5 millones de usuarios fantasmas de la startup. Una cuenta sencilla nos dice que pagó unos $35 por cada uno de los 5 millones de nombres, de los que en realidad tal vez solo existían unos 300,000. Al encajar las piezas, la única conclusión es que JP Morgan confiaba en que Charlie usaría su capacidad de persuasión, cual Saul Goodman en tacones, para mantener a esos clientes. Pero todo empezó a desmoronarse poco después de la compra, cuando el banco envió solicitudes a 400,000 de los usuarios de Frank. Solo el 28% de ellas llegaron a un buzón de correo electrónico, cuando lo usual es que haya un 99% de entregas. Peor, de ese 28%, solo 103 personas hicieron clic en el enlace de Frank. Cuando los ingenieros del banco revisaron los datos, descubrieron que los usuarios nunca habían existido. Frank quería ser la Amazon de la educación universitaria. Frank es a los créditos estudiantiles universitarios en Estados Unidos, lo que Theranos a las pruebas médicas no invasivas. La startup fue creada por Davis en 2016, en ese entonces de 24 años. El nombre alude a un tío o primo al que puedes preguntarle o pedir un consejo de confianza. Charlie ha dicho que unos 3 años antes creó lo que llama Pre-Frank Startup, denominada TABD, que buscaba evaluar la capacidad crediticia de los jóvenes. Ese primer intento terminó en fracaso cuando Charlie, advirtiendo lo caro que sería crear un sistema de valoración del crédito, despidió a todos. De hecho, las referencias de TABD provienen solo de entrevistas esporádicas, no de su cuenta en LinkedIn o de otras fuentes. Luego, ya creada Frank, Charlie usó el nombre de la agencia del gobierno encargada de las solicitudes de ayuda financiera para universitarios, FAFSA, como parte de su dominio web, además de en sus redes sociales para fingir un vínculo oficial. El Departamento de Educación tomó nota inmediatamente y le obligó a retirar el nombre del dominio y de toda forma de promoción. Casi al mismo tiempo, un cofundador, Adi Omsi, la demandó por no pagar salarios ni venderle las acciones que había prometido. Pero la escalada del fraude alcanzaría un pico al fabricar usuarios falsos, y es que el modelo de negocio que promocionaba Frank es muy difícil. Hay cálculos que indican que cada año se suman a las universidades estadounidenses 2 millones de estudiantes. La mayoría de ellos recurre a FAFSA para gestionar ayuda financiera, por lo que captar 5 millones de usuarios en 5 años exige una inversión descomunal. Así que a Frank solo le quedaba inventar sus usuarios. Para ello, Davis reclutó a su director de crecimiento, Oliver Amar, y a un profesor de informática para que agregara millones de usuarios fantasmas. Amar contrademandó a JP Morgan al mismo tiempo que Davis, quien además contrató al abogado de Elon Musk, Quinn Emanuel, para defenderse. El argumento legal de Charlie es que el banco se dio cuenta de que no puede violar leyes de privacidad para persuadir a los estudiantes de que sean sus clientes, por lo que el despido y la demanda solo son coartadas para disimular el fracaso que fue la compra desde el primer momento. Todo Wall Street cayó redondo. Aunque el centro del fraude es JP Morgan, la verdad es que Charlie también engatusó otras instituciones financieras y académicas. Ya nombramos a Forbes, que la incluyó sin más en una de sus listas, pero hay más. La revista Fast Company la incluyó en una lista de personas más creativas. El banco de inversión que inició la venta de Frank a JP Morgan, Lion Tree, eliminó un podcast con Davis según una nota, irónicamente de Forbes. Por otra parte está Grand Up Ventures, que exhibía a Frank en su sitio web como su primera inversión, para eliminarla luego de la demanda de JP Morgan. Con su encanto, Davis consiguió vincularse con la inversionista Bobby Turner, con Josh Koppelman, fundador de First Round Capital, y con Matt Rowan, CEO de Apollo, todos ellos ángeles inversionistas de Frank. Según una entrevista que concedió a Pop Sugar, Davis dijo que Turner había sido una de las personas con más impacto en su vida, quien además le recomendó que hiciera 3 cosas en momentos de crisis: meditar, ir al gimnasio y tener sexo. Frank también obtuvo dinero de Aleph, un fondo de riesgo estadounidense-israelí, entre otros. Esto dibuja su influencia en el mundo de los negocios. Veamos ahora en la academia. En su campaña de autopromoción, Davis, invitada por la universidad, visitó el Instituto de Liderazgo de Harvard.
Pero como todo estafador necesita tener más legitimidad a medida que su mentira se hace más grande, Javis logró una entrevista para obtener una de las codiciadas becas, Thiel, que otorga $100,000 durante 2 años para comenzar un negocio o un proyecto de investigación. Al estallar el escándalo, exgerentes de la Fundación Thiel negaron no solo haberle otorgado una beca, sino siquiera habérsela ofrecido. Y es que hoy ninguno de los banqueros, millonarios y analistas que la cortejaban quieren saber nada de Charlie Javis. Es demasiado tentador no caer en el lugar común de citar el viejo adagio: ladrón que roba a ladrón merece 100 años de perdón. Pero sabiduría popular aparte, la estafa de Javis muestra de nuevo cómo el mundo de las finanzas es un castillo de naipes en el que nadie sabe lo que hace, salvo los estafadores. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también sepan cómo es que una treintañera robó $125 millones a JP Morgan. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.